y su eternidad. ¿Es cierto que predicamos prosperidad? Sí, eso es una verdad. Es cierto que predicamos y que hablamos acerca de la vida en familia, de la prosperidad económica, por ejemplo, o de la reconciliación familiar. Claro que sí, son verdades, pero la completitud, la verdad completa está en Cristo. El pastor Marcelo nos fue armando un puente, dijo él, donde pasamos de un bimestre a otro, donde pasamos desde el perfeccionamiento para la exactitud del Evangelio eterno. Pero también aclaró algo y dijo, no le soltamos la mano al perfeccionamiento porque todo es una construcción. Todo lo que venimos aprendiendo no es que lo aprendemos como quien pasa una materia. Yo me acuerdo que yo estudiaba y había materias que yo las aprendía de memoria, sacaba 10 y luego se me olvidaba. En este caso no funciona así. Nosotros lo que aprendemos debemos vivirlo. Lo que predicamos debemos hacerlo carne. Lo que hablamos debemos hacerlo parte de nuestra vida. Dice la palabra que es hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Nadie quiere llegar primero. Y si usted quiere llegar primero, le digo y le invito a que se espere un poquitito porque faltan todos. Vamos todos juntos a esta construcción. ¿Saben? Me quiero sumar un poquito más a lo que decía el pastor, ¿no? Él nos hablaba mucho de los 4 evangelios y cómo lamentablemente muchas personas se fueron quedando con el Jesús. Hablaba el pastor y decía que él era un sauce llorón. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los árboles? Y yo pensaba, Dios santo, yo segurito estoy sembrado ahí cerquita también. Porque a buena lloradera, hermano. Ay, Dios, cómo me encanta llorar, ¿no? Y sobre todo hasta viendo una película, una serie, cualquier pasaje de Cristo, la verdad es que nos hace llorar. Pero también entendíamos que eso no lo es todo, no es suficiente. Y en esta noche quiero invitarlos a un capítulo, uno solo, de uno de los evangelios, para que entendamos parte de esto que nos mostraba el pastor el día domingo. Así que le pido a Multimedia que nos lleve por favor al libro de Lucas en el capítulo 4. Lucas 4. Me encanta mucho a mí este capítulo. Es de esos capítulos que nunca se me olvida lo que dice. De esos capítulos que uno recuerda muchísimo. Así que el Señor me lo mostraba en esta tarde para compartirlo con ustedes. Fíjense lo que dice Lucas 4 en el versículo 1. Dice, Jesús lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Aleluya. Volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Y no quiero explicar todo el capítulo, pero sí quiero traer a memoria, llamar su atención con lo que dice acerca del Espíritu Santo en este capítulo. Sabemos que Jesús fue al desierto y ayunó por 40 días. Sabemos que fue tentado por Satanás y sabemos que Él superó toda tentación. Y más adelante, en el versículo 14 del mismo capítulo, dice, y Jesús volvió en el poder ¿de quién? Otra vez del Espíritu, a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. A mí me encanta porque lo que quiero mostrarle a usted es que todo fue guiado por el Espíritu. Jesús primeramente ayunó y ahora dice que enseñaba en las sinagogas, pero dice que era guiado por el poder del Espíritu. Y acá empezamos a entender, o al menos como ejemplo, a través de la vida de Jesús, lo importante es que ser guiados por el Espíritu. Me encantó a mí la apertura, usted le prestó atención, estoy seguro, porque decía, Espíritu Santo, enséñame porque yo no sé. Es hermoso cuando nos sucede esto. El otro día, saben que les quiero confesar algo muy gracioso. Me confiesa mi hermana Rosana y me dice, hermano, usted sabe que no tenía la palabra.
Y yo celebré. ¡Qué bueno, hermana! ¿Y qué hizo? Me puse a orar para que Dios me diera la palabra. Y entonces yo lo celebraba con Rosana. ¡Qué bueno! Porque no es su palabra, hermana, es la de él. Ajo, pero bastó y fue suficiente que yo abriera mi boca para que me pase a mí también, ¿no? Así que nosotros lo que hablamos, tenga cuidado con su boca, la palabra tiene poder. Cuidado con lo que usted habla y lo que dice acerca de Dios, porque el Señor nos prueba con lo que nosotros hablamos y con lo que nosotros somos guiados por Él. Bien, entonces les decía que en el versículo 14 Él enseñaba conforme al Espíritu, pero vamos un poquito más adelante y lo voy a mantener en Lucas porque quiero que veamos esto respecto al Evangelio conforme nos enseñaba el pastor Marcelo. Lucas 4:33, fíjense lo que sucedía. En esta parte del 14, quiero más o menos recordarles lo que sucedió. Él predicó, sacó el libro de Isaías y pasaron cosas hermosas, pero no es el centro de lo que les quiero mostrar. Por eso vamos al 33 y dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Preguntó. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciéndole, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Me encanta porque vemos dos cosas. Primeramente, la autoridad que tenía Jesús para silenciar cualquier cosa que perturbe. Simplemente le dijo, cállate y sal. No hubo espectáculos, y ya vamos a hablar acerca de esto, porque a veces somos sorprendidos con este tipo de eventos demoníacos. Parece que nos atrae mucho o nos llama mucho la atención ver estas cosas espirituales y como que quedamos atrapados allí. Dice que el demonio salió de él y no le hizo daño alguno. Entonces, en estos tres pasajes del mismo capítulo vemos a un Jesús que ayunó, que oró, vemos a un Jesús que predicó, que enseñó, y también vemos un Jesús que expulsó demonios. Entonces, como bien decíamos al principio, hay objetivos que son específicos, pero no es todo eso. ¿Ayunamos? Claro que sí. ¿Enseñamos? ¿Oramos? Claro que lo podemos hacer. ¿Y tenemos la autoridad para expulsar demonios? Sí, lo tenemos. Usted tiene la autoridad, y yo también, de expulsar demonios. ¿Sabe por qué? Porque portamos la vida del Hijo. Tenemos que saber quién somos, y somos hijos. Entonces, claro que lo podemos, pero no nos quedamos en eso. El pastor nos decía el domingo, no podemos ver una pieza del rompecabezas si no vemos la caja completa, la tapa donde vemos el dibujo. Tenemos que mirar un poquito más allá a aquello que es eterno, y eso es solo guiado por el Espíritu. Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, ¿qué hizo? Reprendió a la fiebre. ¿Y qué hizo la fiebre? Y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. No dice que la fiebre se le pasó los 3 días y que tomó acetaminofén. Dice que la fiebre la dejó. Es más, ella se paró y le sirvió. Entonces, ahora vemos 4 cosas. 4 objetivos específicos. Vemos 4 porciones de lo eterno. Pero no nos puede encandilar porque si bien es cierto que ayunamos, si bien es cierto que enseñamos, si bien es cierto que también expulsó demonios y también sanaba, no nos quedamos con lo específico, no nos quedamos con lo puntual, sino que vamos mirando un poquito más allá. Lucas 4:42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos, pero él les dijo, es necesario también
que también a otras ciudades anuncie que el evangelio del reino de Dios. Para esto he sido enviado. Me encanta porque la Biblia tiene 1189 capítulos. Y acá en uno podemos ver cómo todo lo que hemos aprendido sirve, suma. Lo vivimos, lo creemos, no lo desechamos, pero no lo es todo. Dice que Él fue enviado para anunciar. ¿Qué? ¿Para anunciar qué? El evangelio del reino de Dios. Nos enseñaba el pastor el domingo que nosotros tenemos una responsabilidad y es predicar el evangelio que es eterno. No predicar el evangelio de la sanación nada más o el evangelio de la prosperidad. Pase, entregue un sobre que usted sale millonario mañana y le llueve el dinero. Y no predicamos, pase que se le endereza el pie y usted es sano. Nos cansamos de verlo. Y usted me dirá, Luis, ¿tuviste eso? Y la verdad es que sí. Sí. Y como siempre me encanta, tengo algunos ejemplos al respecto de esto. He visto personas que no veían, tenían una Biblia con una letra como de este tamaño, así, grandota, y de repente veo a la persona que oraron por sanación de ojos y él empieza a enfocarse, saca los lentes y pidió una Biblia de bolsillo así chiquitita y empezó a leer la Biblia más chiquitita y la leía y empezó a llorar. Yo no entendía qué le pasaba, pero él me dice, hermano, acabo de recuperar la vista. Y fue un milagro hermoso y lo disfrutábamos y yo lo abrazaba, lloraba. El sauce llorón, ¿recuerdan? Lloraba otra vez y lo disfruté tanto. Pero ¿saben qué? El chico, el joven, no lo vi más. No lo vi más, no congregó más. Entonces, son porciones del evangelio. Nosotros lo creemos, nosotros lo vivimos, pero no nos podemos quedar allí. Usted tiene que disfrutar la vida de milagros que tenemos todos los días. Yo cuando veo a mi esposa, digo, gracias Señor por la mujer que ella es. Aunque usted no lo crea, mi esposa era una mujer con un temperamento complicado. Jamás la vi tener amigas, jamás las vi abrazando a alguien. Y hoy en día la veo y se va con Mari, se va con Rosana, se abraza, se ríe, abraza y le cuenta, ay pastor, usted sabe y lo disfruta. Y yo digo, eso es un milagro. Es un milagro porque sin Cristo no somos absolutamente nada, amado. Ahora, yo no me puedo quedar allí. No me puedo quedar con esos milagros. Y lo veo a José Julián y los doctores decían que se moría, que era un vegetal, que no hablaba, que no caminaba, que no leía, que no bailaba, que no cantaba. Todo lo que dijo el doctor, José Julián lo hizo. Y le damos gloria a Dios por eso. Ahora, la pregunta es, no me puedo quedar allí. Y hace poco, ustedes lo vivieron conmigo, Jean Luis se electrocutó. El médico no le daba de alta y decía, no entiendo cómo es que tu hijo no tiene consecuencias y no lo va a entender y no se lo voy a explicar. Porque nosotros creemos en un Padre de milagros. Ahora, en casa le digo a Jean Luis, ¿tú crees que Dios te salvó para qué? ¿Para que te quedes jugando en el teléfono? Ahí está la pregunta. Porque ¿para qué somos sanos? ¿Para qué somos salvos? ¿Para qué somos bendecidos financieramente? ¿Para qué somos prosperados si no es para lo eterno? Al pobre Jean Luis en casa le digo, ahora necesito que cantes, que le prediques al Señor, que leas la Biblia y que me acompañes. Porque por donde el Señor nos envíe, tú tienes que ir conmigo. Si no, ¿para qué lo salvó? ¿O acaso no se va a morir algún día? Tenemos que mirar lo eterno, amados. Tenemos que mirar aquello que es eterno. Recuerdo que un cuentito más y seguimos después. Porque yo quiero que ustedes entiendan conmigo cómo es esto de las cosas que nos distraían. Recuerdo ver esas expulsiones demoníacas, ¿no? Y a mí me sorprendía tanto ver a una chica con el cabello como Samara Morgan, la del aro, así, y hablar. Y yo lo veía y me sorprendía. Y había un hermano que me dijo, Luis, ven acá. Anoche me levanté a las 3 de la mañana y
¿Y qué pasó? Me puse a orar y me arrodillé en el piso. Y era una historia tremenda y se me paraban los pelos como quien veía una película de suspenso. Entonces me dice, y me puse a orar y el piso se agrietó, ¡clac! Y la baldosa hizo ¡plá! Con efectos especiales y todo. Y le digo, ¿y qué pasó, hermano? Me paré y le dije, diablo. Él de paso miraba hacia abajo, ¿no? Diablo, ¿tú crees que te tengo miedo porque rompiste el piso? Y agarré flechas, hermano, me decía él, y empecé a tirar saetas y volaba cabeza. ¡Guau! A los demonios allá abajo, ¡guas, guas! Oración, y duré 3 horas orando. Y yo me imaginaba esa pelea espiritual, ¿no? Y me imaginaba las saetas benditas de Dios volando cabeza a los demonios. Y hoy me pregunto, ¿quién lo mandó? ¿Por qué nos enfocamos en cosas que no son eternas? Sino que nos distraemos. A mí, amados, me atraía, me sorprendía ver esas cosas y me cautivaba. Siempre le digo a mis hijos, papá, hice esto, ¿te mandaron? No, entonces hiciste mal. Porque nosotros tenemos que aprender a oír la voz de papá, el eterno, para obedecer lo que él hace. El pastor profetizó y dijo, esta semana van a escuchar al Espíritu. Van a escuchar al Espíritu Santo hablarles. Y a veces a nosotros como que nos duele personas que no nos tienen que doler. Ay, pobrecito Ezequiel, ay, lo quiero ayudar. Y oro por Ezequiel, oro, Padre Ezequiel. Y a veces, si usted escucha bien, tal vez Dios te dice, ¿quién te mandó a orar por Ezequiel? Y tal vez estamos desperdiciando oraciones en lo que no te mandaron. Por eso es la importancia de escuchar bien al Espíritu Santo y sacarse los sentimientos humanos del alma para con las personas. Uy, pobrecito. No, pobrecito no. ¿Qué dijo papá? ¿Ayudamos acá? Amén. ¿No ayudamos acá? Hablamos aquí, hable. ¿No hablamos acá? Cállese. Le decía al pastor, y les quiero contar a ustedes, pero no le digan a nadie, a veces estoy en el trabajo y estamos organizando el trabajo. Muy bien, siéntense. Tarea número 1, vamos a hacer esto. Tarea número 2, vamos a hacer esto. Tarea número 3, porque Cristo dijo, y termino predicando. Y le digo yo al pastor, ay, pastor, yo no sé si está bien eso, pero ellos me escuchan. ¿Y saben qué? Les paso el link de paso de la reunión. Si me están viendo y no me vieron, mañana tienen un reto seguro. No, mentira, no los obligamos a eso. Pero uno tiene que discernir, escuchar lo que el Espíritu nos muestra. Hablaba en estos días con el pastor Marcelo y le decía, Pastor Marcelo, estamos usando el ChatGPT, creo que muchos lo usamos, la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo. Y por ahí nos arma el esqueleto de un bosquejo, pero le decía al pastor, ChatGPT no discierne, porque no es espíritu. ChatGPT no es suficiente porque no discierne. De paso no viene a la reunión. ¿Usted ve a ChatGPT ahí sentado? No. Entonces, nosotros tenemos que entender que la vida del espíritu va mucho más allá. Ni siquiera una inteligencia artificial va a igualar lo que el Espíritu nos muestra. Nada se acerca a la grandeza del Padre, pero ni de cerquita. Entonces, la pregunta es, ¿qué está haciendo usted? ¿Está escuchando su propia voz o está escuchando al Padre? Porque cuando parece que las cosas se ponen peor, no soporto esto, usted tiene que permanecer si escucha a Dios. O tal vez le gusta mucho algo y tiene que irse. Amados, muchos nos aferramos a las cosas naturales, a nuestros trabajos, nos aferramos a nuestras esposas, a nuestros hijos, a las cosas que no son eternas, aunque no estamos excluyendo de la eternidad a nuestra familia, pero lo que quiero decir es a lo terrenal. ¿Y sabe qué? Usted está ahí porque Dios lo tiene allí. Su trabajo es basura si no tiene a Cristo. ¿Necesitamos el trabajo? Sí. ¿Necesitamos dinero porque vivimos de él? Sí. Pero ¿dónde está lo eterno? Nosotros tenemos que incluir lo eterno. Y usted tiene todos los días la oportunidad de mostrarlo a él dónde va.
¿Delante de quién? Primeramente delante de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus vecinos, de su compañero de trabajo. Usted está mostrando a Cristo, porque a todos nos va a tocar rendirles cuentas al Padre. Cuando Él nos pase la factura y nos diga, a ver, David, aquí está tu factura, ¿qué hiciste con lo que te di? Él tiene que rendir cuentas. Por eso tenemos que estar muy, muy atentos a lo que el Espíritu Santo nos habla. Tenemos que estar siempre listos. Tenemos que estar siempre listos para predicarlo. Y no toda prédica se hace desde acá, desde un púlpito. Desde acá nos vestimos bonito, hablamos lindo y cualquiera lo puede hacer. O no cualquiera, porque a muchos como a mí nos ponemos nerviosos, pero no todo se predica desde acá. Como les decía, predicamos desde nuestro hogar. A nuestros esposos, esposas, a nuestras cuñadas. Vi a mi cuñada y aproveché y la puse también. A nuestros hijos. Tenemos que mostrar a Cristo. Donde pregunten por usted, usted tiene que ser el mismo. A ver, Luis, ¿cómo es usted en su casa? ¿Cómo es usted en su trabajo? ¿Cómo es usted con el vecino? No puede ser que aquí hable bonito y en el trabajo sea un desastre. No tiene sentido, porque estaríamos fingiendo lo que no es. Y ya sé que a muchos les cuesta hablar. A muchos nos cuesta hablar. Pero ¿saben qué? A veces nos pasa con los jóvenes. Cuando nosotros arrancamos a trabajar con los jóvenes, muchos de ellos eran tímidos y caminaban así. Y cuando los animábamos a algo, hacían así. Nadie levantaba la mano. ¡Vamos los jóvenes! Y nosotros y los jóvenes. Pero eso era antes, hace mucho tiempo, ya no. Entonces, nosotros orábamos por los jóvenes y algunos los invitábamos. Facundo, te toca la apertura. No, lo que pasa es que a mí me cuesta, yo no sé hablar. Y las primeras cosas que nosotros les transmitíamos era, amado, necesito escucharte. La iglesia necesita escucharte lo que Dios te dijo. Y se fueron animando. Y usted no tiene ni la menor idea de lo que esos jóvenes tienen. Hasta el más quietecito tira truenos por la boca cuando habla. Porque por ahí hay algunos explosivos, ¿no? Que hablan y hay que quitar el micrófono. Dame el micrófono, hijo, porque eran 5 minutos, no 5 horas. Pero hay otros que son quietecitos. Y usted no se imagina lo que puede leer en los bosquejos de David, de Elías, de Martín. No, lo que pasa es que son tímidos. No, tímido no. Tímido no. Permítale que le muestre al Cristo que portan. Es una hermosura. Es una hermosura, es una belleza. Por eso es que nosotros tenemos que disfrutar cada momento, amados. Cada momento que vivimos desde la apertura. A mí me encanta escucharlos a todos. Y cuando estoy con los pre, me siento, a veces estoy en el piso escuchando a la Angie. Y cuando habla Franco, porque lo disfruto. Le decían estos días a Anita, les daba un ejemplo ella a los pre que parecía chiquitito, ¿no? Les hablaba de la generosidad y les decía, Anita les decía algo como esto. Si ustedes reciben y no dan, es como el agua que llega y se estanca y se pudre y huele mal. Y yo la escuchaba y decía, ¡guau, qué hermoso! Porque parecía una enseñanza para un niño, pero yo era el primero que estaba ministrado. Porque escuchamos a Cristo en cada uno de nuestros hermanos. Vamos a leer un poquito de Biblia porque lo estoy viendo usted muy serio y como que no me cree mucho, pero ya lo voy a tratar de conversar con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Vamos al libro de Hechos, por favor. Hechos 2, 38. Hechos 2, 38. Me encanta este pasaje. Porque a veces creemos que hay cosas que son de los pastores nada más. No, es el pastor nada más, puede ministrar, puede hablar con sabiduría. Y usted no tiene idea la vida que usted porta, la vida de Cristo que usted tiene. Hechos 2:38, vemos a un Pedro que quiero primero que nada decirles que Pedro, y ustedes lo saben, era un pescador. Un pescador, nosotros que vivimos en la costa, cerquita,
Allá tenemos a la vela de coro a 7 minutos. En la casa de mi cuñada, tal vez 3 minutos, ahí nomás. Y tenemos todo el mar Caribe ahí a 40 minutos. Sabemos lo que es un pescador. Y sabemos que son personas que les toca trabajar bajo el sol. Se les quema el pelo. Tienen el pelo así como amarillo, duro, así. Parece un pelo de muñeca. Y huelen como a sal ellos, así huelen. Son como amarillos del solazo que les pega, del viento con sal que los quema. Y el reflejo del agua incluso cuando están pescando. Son hombres que viven una vida no agradable, pero son pescadores. Pedro, yo no sé cómo era Pedro, si se le quemó el pelo o no, y si olía mal o no, no lo sé. Pero lo que sí sé es que él era un pescador y era un hombre tosco. Al menos la Biblia no dice que Pedro estudió en la universidad de ese grado, dice que era pescador. Y yo me imagino un hombre así. Un hombre tosco, rudimentario, ¿vio? Rudo, le tocó esa vida. Y ese mismo Pedro, ese pescador, después del Pentecostés, recuerdan, ay Dios, qué linda prédica el domingo, por Dios santo. ¿Usted se acuerda cuando el pastor nos enseñaba y nos decía que también recibieron el Espíritu antes del Pentecostés? Parece que lo leemos muchas veces, pero no lo entendíamos. Y ese día como uno que dice, Dios santo, ¿cómo es esto tan hermoso? Y en el Pentecostés pasa lo mismo. Estaban reunidos los 12 apóstoles, los 11, Judas no, y el otro que lo reemplazó, estaban allí. Y dice que, ¡pum!, hubo el acercamiento, el avivamiento del Espíritu Santo. Y fueron llenos y hablaban en lengua. Algunos decían, esta gente como que está borracha. Y algunos decían, no sé a quién le cantan esto. Y parecía que decían locuras, ¿no? Y después dice más adelante que en el mismo pasaje, en el mismo capítulo, que Pedro se empezó a predicar. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don ¿de qué? Del Espíritu Santo. Aleluya, otra vez el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra, los que la recibieron, su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y miren esta maravilla, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo le abro a 3 en el trabajo y se duermen. Pedro dice que en la primera, así podrido a pescado como estaba. Bueno, mentira, no estaba podrido a pescado, pero el pescador, el hombre que pudieron haber menospreciado, de lo más vil y menospreciado, dice la palabra del Señor, te levantaré. No era por ahí. Lo que les quiero decir es que Pedro, 3,000 personas, como 3,000 más o menos, se convirtieron al Señor con una palabra, llena del Espíritu Santo. Y lloro y busco al Padre y le hablo a 3 que tengo en el trabajo y se duermen. Entonces, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta oír y ser lleno del Espíritu Santo? Porque le quiero decir algo, el Espíritu Santo no anda flotando arriba de nosotros. Bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Sopla Espíritu Santo de Dios, cae sobre nosotros. Abran los cielos. El cielo está abierto. ¿O cuándo se cerró? Pero vivíamos de eso. Que se abra el cielo, que se cierre el cielo, que cielo de bronce, cielo de oro, cielo de plata, cielo. El Espíritu Santo vive en usted y en mí. Nosotros tenemos que buscarlo, amados, y oírlo a Él. Tenemos que permitir que fluya la vida del Espíritu en cada uno de nosotros para mostrar a Cristo en cada lugar donde estamos. Pedro habló. Tal vez no tenía un dialecto bueno. Tal vez no era un hombre que hablaba de forma fluida. No estudió Pedro. Pero ¿sabe qué? Los títulos ante Dios no saben a nada, amado. Lo que logramos con nuestras manos, con nuestros esfuerzos, son basura. Si no lo tenemos a Él.
Tenemos que darle gracias a Dios por quienes somos, claro que sí. Y nos esforzamos por aprender, nos esforzamos por crecer. A los jóvenes les jalo las orejas para que sigan estudiando, para que se gradúen, para que sean profesionales. No decimos que no a eso, pero si no crece el espíritu estamos muertos. Estamos como unos zombies, caminamos sin vida. Tiene que ser el Espíritu Santo. No hay otra, amados. No hay otra. Y cuando lo escuchamos y hablamos conforme al Espíritu Santo, las cosas pasan en nuestras narices. Y usted va a ser ministrado porque usted va a ver, usted va a notar que es el Espíritu y no usted. Estoy pensando en Beltrán. Voy a escribirle a Beltrán. Amado Beltrán, ¡pum! Guiado por el Espíritu, recibe por el Espíritu. Invento de Luis no sirve para nada. Es fácil, es oírlo a él. Es oírlo a él. Y nosotros tenemos acceso a eso. Usted tiene que creerlo. No le dé miedo el yo, amado. No le dé miedo decir yo. Y cuando aprendíamos de esto, escuchamos a un Dios decirle a Moisés, yo soy, dile que yo soy. Señor, aquí, ¿y a quién le digo? ¿Cómo le digo al faraón? Dile que yo soy. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino por mí. Y usted me va a decir, claro, pero era Dios y era Jesús, por eso habló de yo. ¿Y Pablo? Habló de yo también. Y era un asesino, mató cristianos. Perseguía a la iglesia, los asesinaba. Y Pablo dijo, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Usted no puede tener miedo de decir yo. Tiene que atreverse. Pastor, soñé esto, pastor. Me pasó esto. Yo lo cuento. Cuando yo siento que algo pasó a través de mí, lo hablo. Porque la iglesia lo necesita. ¿O ustedes creen que Dios le habla a todos los pastores nada más? No, nos habla a todos. Eso era antes, que Dios hablaba a través de un profeta, de vez en cuando. Dice que el velo se rompió y todos tenemos acceso al trono de la gracia. Todos nos sentamos y comemos con Él. Pero tenemos que ser guiados por el Espíritu. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Qué hermoso, amados. Qué hermoso saber el privilegio que tenemos de vida. Qué hermoso saber quiénes somos. Usted es capaz de levantar la mano conmigo y decir, yo soy hijo. Pero levante la mano así con, yo soy hijo. Amén. Usted es hijo. Tiene que creerlo, tiene que vivirlo, tiene que expresarlo. Luis, me equivoqué y volvemos a empezar. Luis, metí la pata, sáquela. Luis, me caí, límpiese. Y párese y vuelva a empezar, porque usted no tiene otra opción. Su vida está en Cristo y en aquello que es eterno. La vida cristiana, amados, no es una carrera de velocidad. La vida cristiana es como una maratón de fe. Dios nos llama a comenzar bien, pero sobre todo a terminar con fidelidad. No sirve de nada dedicarle un día completo de ayuno y oración y me encerré en un cuarto y ayuné 2 días, 3 días y después los 4 días de la semana me acosté a ver Netflix y bueno, pase lo que tenga que pasar. No tiene coherencia. No sirve hacer mucho un día y nada el resto de los días. Esto es una continuidad de fe. Es un maratón que no tiene final. ¿Sabe qué, amado? Su vida en Cristo no tiene fin. Usted permanece en la eternidad junto con Él. Amén. Los equipos deportivos, y siempre ponemos este ejemplo, los campeones mundiales de boxeo, de tenis, dicen que lo más difícil no es ser campeón, aunque es muy difícil, sino mantenerse allí. Después que son campeones, lo más difícil es permanecer siendo campeones, ser el ranking 1 de cualquier deporte. Y así pasa en Cristo. Es fácil decir, entregué mi vida al Padre, hice la oración de fe, pero nuestra vida tiene que estar motivada, inspirada a lo eterno, a permanecer en Él. A permanecer en Él. Y ya casi quiero que podamos terminar la idea
de esto que me mostraba el Señor, quiero compartirles un versículo más del libro de Nehemías, un libro hermoso que me estuvo mostrando el Señor en estos días y compartíamos con nuestros hermanos de San Antonio. Si están por allí les enviamos un saludo, si nos están mirando, amamos a nuestros hermanos de San Antonio, de Cucuyú, de Carmen de Areco, saludos para todos de Tucumán, que a veces nos están viendo también, de Almirante Brown, qué hermoso la familia de la fe. Nehemías en el capítulo 4, versículo 17. Me encanta la vida de Nehemías porque Nehemías era el copero del rey. Y él se enteró que su pueblo estaba destruido. No había redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, y le llegó la información así como nos llega a nosotros, que me entero al toque de lo que pasa en Venezuela. Dice que él preguntó por su tierra y dice que estaba destruida, que la arrasaron. Me encanta porque él se entristeció, dice que lloró también y que se puso a ayunar y estaba muy triste. El rey de aquel entonces, Artajerjes, lo vio y le dijo: Nehemías, ¿qué tienes? Tienes la cara muy triste. Y él le dice, Nehemías le dice: sí, Señor, estoy triste. Si ha hallado gracia, quiero decirle que me envíe a mi tierra porque la destruyeron. Y le estoy tarareando, le estoy resumiendo muy, muy malamente lo que pasó antes del pasaje acá en el número 4:17. Y Nehemías fue enviado por el rey. El rey le dio cartas para que sea ayudado por cada pueblo de las cercanías. Y me encanta porque Nehemías buscó varones, después de orar, después de perseverar tanto, buscó varones decididos a levantar el muro y a trabajar arduamente. Estaba todo completamente destruido, los enemigos eran muy fuertes, pero él tenía algo que usted y yo tenemos, que es la confianza en el Padre eterno. Y dice que en el 4:17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían ¿qué? La espada. Con una mano trabajaban y con la otra defendían el muro. Y a veces nosotros decimos: lo que pasa es que estoy trabajando muy livianamente. Parece que las cosas del mundo nos ocupan las dos manos, la del trabajo y también la de la espada, que es la palabra de Dios. Esta gente logró levantar el muro. Y no vamos a entrar en el detalle, pero con una mano defendían. Y usted y yo tenemos esa capacidad. Y esto es algo muy mío que les quiero compartir. A mí me pesa mucho, toneladas, faltar a una reunión. Me tocan días de guardia y lo sufro mal, amado. Me conecto, brinco, grito, solo allá donde estoy. Y lo sufro. Pastor Marcelo, ¿por qué me duele tanto no estar? Y él me calma: tranquilo, Luis, la vida del Espíritu. Pero ¿saben qué? Nos tomamos las cosas con liviandad. Hoy no voy, estoy cansado, trabajé mucho, tengo sueño, me duele la cabeza, me duele el dedo, me duele el pelo, me duele la uña. Y cualquier excusa como que pesa más que una congregación de un día. Es un día nomás, no pasa nada. No, sí pasa. ¿Sabe que lo que vivimos acá en una noche no se repite jamás? ¿Sabe que lo que sucedió esta noche y lo que sigue sucediendo y lo que usted y yo nos vamos a llevar a casa no sucede nunca más? El día de hoy, 4 de junio de 2025, no se repite, amado. Y a veces con ligereza decimos: hoy no voy. Esto es muy mío que le comparto, ¿no? Es a mí que me pesa, es a mí a quien le duele eso. Lo sufro y oro por cada uno de mis hermanos, no como quien la justicia, sino como quien ama, para que a todos se nos revele cuánto pesa una reunión, amado. Cuánto pesa una reunión espiritual, porque nuestros ojos nos limitan mucho. Ahí está Pancho con cara de sueño. Como que nuestros ojos nos limitan. Y mi amado hermano por ahí está recibiendo profundamente la palabra. Y nuestros ojos como que nos distorsionan la realidad. ¿Se acuerdan del pasaje que nos decía el pastor? Que al ciego que le dio la vista y miraba árboles, porque le abrió la vista espiritual.
Y después tuvo que volver a orar para que viera naturalmente, porque es así. Lo espiritual no tiene explicación, amado. No tiene explicación. Pero es eterno y es nuestra vida dejarnos guiar por el Espíritu Santo. En esta noche le quiero pedir que se ponga de pie, que me ayude a orar, por favor, que me acompañen, que me puedan acompañar a orar esta palabra y agradecer a Dios también por lo que nos muestra, por lo que nos enseña y por lo que nos permite vivir. Somos unos afortunados de vivir lo que vivimos. Somos unos privilegiados y no tengo la menor duda. Padre, en esta noche te queremos dar gracias. Gracias, papá, por el Espíritu Santo. Gracias, papá, por mostrarnos el camino derecho, el camino que debemos andar, Señor. En esta noche queremos pedirte perdón por cada error que cometemos, pero también queremos accionar, papá, y montarnos en la brecha y colaborar, Señor, sumar en tu propósito que es eterno. Padre, aunque una mano esté ocupada con las cosas naturales, con nuestros trabajos, Señor, con la otra mano, papá, queremos colaborar con lo que es eterno. Padre, y si es posible con las dos manos, porque queremos entregar nuestra vida completamente a ti, Señor. Queremos que seas tú gobernándonos, queremos que seas tú guiando nuestras vidas, Señor. Queremos que seas tú mostrando aquello que es eterno. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Limpia nuestros oídos espirituales, porque queremos oírte, Espíritu Santo de Dios. Padre, queremos ver tu eternidad, queremos ver más, no nos conformamos, no es una reunión más, Señor, no es un miércoles más, así como quien pasó ya la semana, sino que es algo eterno, hermoso, maravilloso que vivimos en ti, Señor. Gracias te damos en esta noche, gracias te damos por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Oramos, papá, por los que no han podido venir, porque creemos que tu palabra los alcanza, los abraza, porque creemos que la carrera es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, porque esto se trata del cuerpo y no del individuo, Señor. Te damos muchas gracias en esta noche, Rey. Te adoramos, Rey, te amamos y con un fuerte aplauso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.